Le damos la bienvenida al abogado Carlos Rivera, por supuesto del IDL, para primero comentar la decisión judicial de ayer que determinó, la sala penal determinó que Alberto Fujimori sí será imputado por el caso Pativilca, por lo que de facto se desconoce pues la gracia presidencial o no aplica la gracia presidencial, que era la que se suponía que además del indulto imposibilitaba un juzgamiento posterior. Carlos, ¿cómo está? Buenos días. Enrique, buenos días, ¿cómo está? Lo primero, el tema de la gracia presidencial. ¿Se basa en antecedentes la sala? Por ejemplo, en el caso Jailili. Sí, en realidad utiliza mucho las sentencias del Tribunal Constitucional, en el caso Jailili, en el caso Crucillat. Pero en realidad yo creo que uno de los aportes fundamentales de la sala y de la resolución es que justamente establece una jurisprudencia, sin que necesariamente haya sido calificada como un precedente, pero establece una jurisprudencia porque logra desarrollar una línea de argumentos lo suficientemente, yo diría, coherente para explicar por qué razón toma la decisión de no aplicar. Hace valer el tema de los plazos que tienen que ver con la gracia presidencial. Exactamente, ¿no? exactamente. En realidad utiliza unos 3 o 4 argumentos centrales. Uno primero dice, hay que evaluar si la gracia se aplica a procesados libres o encarcelados. La Constitución no lo dice, pero el tribunal desarrolla una interpretación que concluye que efectivamente se debe tratar de personas privadas de libertad. Y ese es un primer argumento, dice Fujimori no estaba privado de libertad y por lo tanto no estaba sujeto a ningún tipo de limitación de sus derechos. El segundo es ese, efectivamente el tema del plazo. Coincide con lo que fue parte de una discusión intensa en las semanas anteriores y concluye de que debió computarse 24 meses de plazo. Son 2 años que comenzaban a correr desde que Chile dio la autorización a hacer... Ese es para el tribunal, ese es el punto de partida. O sea, primó ese argumento en lugar del argumento de la defensa que decía que el caso había comenzado en el año 2012. Lo analiza, analiza ese tema de la resolución, tratando de contrastar ambas posiciones, pero concluye que efectivamente el plazo tiene que computarse desde el momento que Chile autoriza la extradición. ¿Por qué razón? Porque la sala dice es recién a partir de ese momento que se puede establecer los requerimientos de una persona imputada y hacer valer la decisión que se tomó el año 2012. Fujimori, había un tercer argumento, perdón. Y el tercer argumento es el tema de la motivación. Ya el informe de la Defensoría lo había desarrollado en las dos líneas que la sala también desarrolla. Es decir, uno, en la línea D, dice la resolución suprema no ha argumentado por qué razón médica y cuáles serían, por lo tanto, respecto a esas razones médicas, las condiciones carcelarias que están perjudicando el estado de salud. Y el otro argumento es la naturaleza particularmente grave del crimen. ¿No? Dice, estamos ante crímenes contra los derechos humanos, que la propia Corte Suprema chilena ha calificado como crímenes de derechos humanos y dice, no encontramos ningún argumento adicional a los que deberían existir. ¿Por qué el presidente de la República, el Poder Ejecutivo, un poco que puede meter mano a una decisión o a una persona encausada en el Poder Judicial? En la práctica se deja sin efecto la gracia presidencial. Se deja sin efecto. Fujimori desde el día de ayer ha retomado su condición de procesado y por lo tanto está sujeto a cualquier tipo de requerimiento, convocatoria, citación o limitación que establezca el tribunal a partir de ese momento. ¿Puede apelar a la Corte Suprema Fujimori? Puede apelar. Ayer he escuchado a su abogado. No ha planteado una posición tan... Parece que no está definido todavía. Tan definida, pero legalmente lo puede hacer. ¿Qué plazo tiene para apelar? En realidad solamente tiene 3 días de plazo, ¿no? 3 días de plazo. Y por lo tanto esa definición tendría que ser entre hoy día y el día jueves a lo más, ¿no? ¿En cuánto tiempo una apelación se respondería? Porque como estamos hablando de un proceso en curso, seguramente habría también algún tipo de premura, ¿o no tiene plazos la Suprema en ese caso? Mira, la Suprema en realidad no juega con los plazos de tiene su propio calendario. Tiene su propia dinámica. Pero tratándose de este caso, yo imagino que es probable que le ponga algún tipo de prioridad y una apelación de esta naturaleza podría durar entre unos 4 o 6 meses, ¿no? Corríjame si me equivoco. Yo entiendo que el fiscal Luis Landa había pedido 25 años para Fujimori, o sea, ya había una acusación como autor mediato, ¿no? Como autor mediato, y además que el proceso lo pase en cárcel. Keiko Fujimori ha dicho que espera que su padre pase el juicio en libertad. ¿Cuál es la situación? ¿Qué tiene que decidir ahora la sala ante esta situación? El fiscal Landa, en julio del año pasado, efectivamente presentó la acusación contra Alberto Fujimori y los miembros del destacamento Colina. Él no ha hecho una solicitud sobre variación del estado procesal de Alberto Fujimori. Creo que esa situación tendría que estar planteada desde el día de hoy. Es decir, la Fiscalía, ¿cómo quiere que Fujimori afronte el juicio?
quiere que sea en la comparecencia simple en la que está en ese momento, o va a evaluar de que existe algún tipo de riesgo procesal respecto de una eventual fuga o de una perturbación de la actividad probatoria, y ahí la Fiscalía tiene dos caminos: o solicita una prisión preventiva o un impedimento de salida. Y aquí seguramente pesará de todas maneras la consideración del indulto, ¿no? Que finalmente está firme. Exactamente. Entonces, la sala, uno piensa, debería interpretar también en esa dirección. Es decir, el señor está indultado, pero sigue procesado, pero yo no tengo por qué procesarlo necesariamente en cárcel, ¿no? Exactamente, exactamente. Porque además el tribunal de oficio no va a tomar esa decisión. Tiene que haber un requerimiento de parte del Ministerio Público. El Ministerio Público, como te decía, a partir de hoy día tendría que pensar eso. La sala sí va estableciendo al final de la amplia resolución un vínculo con el caso del indulto, ¿no es cierto?, a partir de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, sobre todo en los casos de Barros Altos y La Cantuta. Y creo que obviamente entiende, porque para el tribunal que ha resuelto este asunto también hay una necesidad de vincular el crimen de Pativilca con los otros dos casos, en cuanto a la sistematicidad de los hechos criminales, ¿no? Esto tiene una doble faz, porque de un lado, sin duda, están vinculados. El caso de Pativilca no es que los otros no hayan sido brutales, que lo son. El caso de Pativilca genera una mortificación adicional, en el sentido que es prácticamente un trabajo de sicariato, ¿no? Sí. ¿No? De lo más, pues ahí no hay tutía, pues, con respecto, hay quienes dicen, pues, pero si eran terroristas acá o allá, Sí. acá se pues... les pone la etiqueta de terroristas, digamos, porque ese es, digamos, una suerte de patente corso para desarrollar ese tipo de operaciones. Pero a lo ¿no? que voy es, si ese argumento se voltea, lo que dice la defensa de Fujimori es: Fujimori ya fue sentenciado por los crímenes del Grupo Colina, el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Entonces acá se está sacando otra carta más sobre lo que ya ha sido materia de juicio. Sí, además, ¿Qué responde? y además argumenta de que por el principio de absorción que regulaba la ley penal a inicio de los años 90, cuando se dictó el código con el que se rige este tipo de casos, no habría una razón de ser para volverlo a condenar por la misma ¿Qué pena. se responde ante eso? Mira, en realidad la sala tiene, o la resolución tiene una parte muy importante respecto del valor del derecho a la verdad. Y creo que va respondiendo en esa línea a ese tipo de argumentación. Es decir, si bien es cierto, la persona ya está, de Fujimori, ya está condenada por los crímenes de Barros Altos y La Cantuta, hay una necesidad imperiosa de descubrir la verdad y establecer el rol de participación de todos los procesados, en este y en cualquier otro caso. Y me parece que ese es un asunto de un valor superlativo que tiene la resolución, de dar cuenta de que hay un derecho a la verdad que tiene una dimensión individual, colectiva, y que es fundamental, por lo tanto, evitar que se sustraiga la acción de la justicia a personas que están directamente vinculadas con hechos criminales de gran envergadura. El hecho que se haya sentenciado sobre 2 crímenes no quiere decir que no se pueda sentenciar sobre un tercer crimen. Aun cuando la pena que se le podría imponer en el caso de ser declarado responsable no se cumpla, justamente por este principio de absorción, pero en realidad sí hay una necesidad de que la justicia investigue, establezca cuál es el valor de participación y determine una declaración de responsabilidad criminal. Para terminar con ese tema, rumores van y vienen sobre si Fujimori pues es japonés, ¿no? De un lado, ¿no? De cómo olvidar sus candidaturas pues al Senado de Japón, en fin, sus fugas y demás. El expediente de indulto reconoce su doble nacionalidad. El expediente del indulto reconoce esa doble nacionalidad. Tiene nacionalidad peruana-japonesa. Él ahora mismo no tiene ni siquiera un impedimento de salida del país. Y bueno, su abogado ha dicho que no ha pedido pasaporte, pero lo puede pedir en cualquier momento. Se dice incluso que seguiría casado con ciudadana japonesa. No hemos tenido confirmación del divorcio con Satomi. En el expediente de indulto, él afirma que se ha divorciado, pero que está casada con la señora japonesa. Y dice que tiene contacto telefónico con ella. O sea, se ha separado. Que simplemente dice que la señora japonesa, de la que no recuerdo su nombre, dice que está en Japón por razones de carácter empresarial. Pero él declara que sigue casado. Que sigue casado con Satomi Kataoka, creo, ¿no? Kataoka. Sí, me tienen que aclarar algo. Bueno, Satomi Kataoka. Entonces, para finalizar, como le decía, este tema, los rumores podrían ser eliminados con una orden de comparecencia restringida, un impedimento de salida del país en el caso Pativilca. Sí, por supuesto que sí. La Fiscalía tiene que resolver un dilema, ¿no? O sea, dice, el caso Pativilca comenzó cuando Fujimori estaba detenido y por lo tanto no hay un intento de fuga ni una perturbación de la actividad probatoria. O la Fiscalía tendría que mirar un poco a los antecedentes del procesado,
¿no es cierto? Es un procesado con fuga a la vista, con una resistencia a los requerimientos judiciales y una resistencia a los procesos de extradición. Si hace una valoración sobre lo segundo, la Fiscalía seguramente se va a convencer de que hay una necesidad de establecer una radicación del procesado y un sometimiento al proceso judicial mucho más intenso que el que establece una comparecencia simple. Y ahí, por lo menos, la Fiscalía creo que tendría que pedir un impedimento de salida, ¿no? Para terminar, Carlos, sobre la extradición de Alejandro Toledo, ¿qué es lo que ha ocurrido ayer? ¿Es la sala que ha elevado finalmente a la Suprema, ¿no? El pedido de extradición? Entonces ya solo quedaría que la Suprema se lo pase al Poder Ejecutivo. A la Cancillería. Al Ministerio de Justicia. Primero, de Justicia. Sí. A ver, ¿cuál es esa ruta? Bueno, primero que decir, ha pasado 13 meses desde que se iniciaron las investigaciones por el caso Odebrecht contra Toledo y recién el Poder Judicial ha tenido la capacidad de organizar un expediente de extradición. Es demasiado tiempo, comparado con el tema Fujimori que se hizo creo que un par de meses. Es demasiado tiempo y por lo tanto se le da una ventaja innecesaria a Toledo. Ya, pero ¿cuál es el procedimiento? El juzgado de investigación organiza el expediente de extradición, eso es elevado a la Corte Suprema y la Corte Suprema tiene que hacer una audiencia de extradición y sobre esa audiencia aprobar el expediente de extradición. Ahí se escuchará la defensa de Toledo también. Sí, claro, la defensa de Toledo y lo que se plantee en esa resolución. Aprobada la resolución y el expediente de extradición por la Corte Suprema, eso pasa al Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia tiene que, y ahí comienza la parte política de esta doble instancia judicial y política que tiene el sistema peruano. El Ministerio de Justicia envía y pone en agenda del Consejo de Ministros. Y el Consejo de Ministros aprueba la solicitud de extradición. Recién a partir de ese momento, Relaciones Exteriores puede enviar la solicitud a su par en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos se inicia otra etapa del proceso de extradición ya en la justicia nacional del país en el que Toledo se encuentra. Entendemos, porque yo no he leído el expediente, creo que nadie lo ha leído todavía, ¿no? Sí. Pero entendemos que se ha puesto mucho cuidado, se está poniendo mucho cuidado, sobre todo del lado de la Fiscalía. La Fiscalía ha colaborado, tiene que haber colaborado. Colaborado. Hamilton Castro, que veía este tema, con el asunto del lavado de activos, que es particularmente importante para Estados Unidos, pero también demandan una capacidad probatoria relevante también al respecto. El sistema legal americano es muy exigente en los procesos de extradición. O sea, si bien es cierto, podríamos decir que hemos perdido 13 meses en organizar ese cuadernillo de extradición, pero ojo, eso no significa que Toledo va a estar ni siquiera este año. Yo preveo que por lo menos entre unos 2 o 3 años va a durar ese proceso de extradición, porque además Toledo ya ha dado todas las muestras de que se está defendiendo, seguramente porque la plata no es un problema para él, se está defendiendo. Y eso va a entorpecer un proceso de extradición en los Estados Unidos. Está defendiendo y busca politizar el proceso a cualquier cosa. Obviamente, ese es yo creo que el punto número 1 de su estrategia, politizar y dar cuenta a la justicia americana de que es un perseguido político. Eso va a entorpecer los objetivos de la justicia peruana. Y creo que aquí el siguiente paso que tiene que hacer el Perú no solamente es garantizar de que ese procedimiento sea óptimo, sea rápido y que llegue en un plazo oportuno a los Estados Unidos, sino que se contrate un buen equipo de abogados allá. Perfecto. Que es otra pieza clave de este juego, ¿no? Otro capítulo más. Gracias, Carlos Rivera de IDL. Muy ilustrativo entender cómo se llevan estos procesos. Volvemos al caso Patti Vilca, porque hace minutos el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, ha ofrecido declaraciones al respecto en esta acto de entrega de vehículos que veíamos en el Poder Judicial. Yuli Guevara tiene la información.